Dios le bendiga a todos nuestros queridos amigos y usuarios que a esta hora se conectan a nuestro programa En Línea con Dios. Hoy estaremos hablando de un tema muy especial e importante para todos los cristianos y usuarios que a esta hora se conectan. La fe. ¿Qué es la fe? Hemos titulado este tema La fe, el condimento que sazona nuestra vida. Pero antes de ondear, quisiéramos saber qué es la fe. Pero vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, a ver qué dice la palabra de Dios, qué es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, la palabra de Dios en este momento nos dice a que abramos nuestros ojos espirituales, a que no importa la condición en que nos encontremos, pero Dios nos va a dar respuesta de ese milagro o de eso que queremos en nuestra vida material, ya sea un empleo, ya sea un hijo, ya sea una vivienda. Solamente el Señor nos dice que creamos. Y cuando comparo a la fe con la sal, es que la sal es un condimento que le da gusto o sazón a nuestros alimentos. Puede ser que nosotros tengamos todo lo necesario para preparar nuestros alimentos, pero no tenemos la sal. Y resulta que la sal le da ese gusto, ese sazón necesario a nuestras plegarias. Es por eso que nosotros, o me permito en esta hora, comparar la fe con la sal. Y vemos en el mismo libro de Hebreos capítulo 11 verso 6 cómo el Dios se refiere a que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que Dios aparta a esas personas que no tienen fe. Y a veces es que nosotros tenemos tiempo pidiendo, clamando a Dios porque venga ese milagro, pero no lo recibimos. Y es porque no tenemos ese condimento especial. Pero hasta el día de hoy va a ocurrir eso en nuestra vida. Es pues porque la fe es señal o es igual a creer. Amén. Y vemos la palabra de Dios cuando en el libro de Marcos capítulo 9 verso 14 dijo: el que cree, en Marcos capítulo 9 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, todo le es posible. Amén. Y en Romanos capítulo 10 verso 11 dice, pues la palabra de Dios dice que el que creyere no será avergonzado. Entonces, esa falta de creer en que Dios va a hacer un milagro especial en nuestra vida es lo que está atajando o lo que no está permitiendo de que ese milagro ocurra en nuestra vida. Quiero referirme a un pasaje de la Biblia muy especial. Es cuando Dios le promete a Abraham un hijo. Pero si vemos cómo era la vida de Abraham, o sea, Abraham era un hombre que ya era transcurrido de edad. Y dice la palabra de Dios que no tenía costumbre él y su esposa de estar juntos, o sea, de tener relaciones sexuales. Aparte de eso, su esposa era estéril, su esposa Sara era estéril. Pero Dios le promete que él va a ser padre de multitud. Y dice que su descendencia será como la arena de la playa o como las estrellas del desierto. Pero wow, ustedes dicen, pero ¿cómo Dios va a prometer eso a este hombre siendo un anciano? No importa la circunstancia donde tú te encuentres, no importa si todo está a favor, pero vemos cómo Dios utilizó a Abraham y le dio un galardón especial. Y dice la palabra de Dios que Abraham es hallado como el padre de la fe. Pero hermanos, ¿por qué Abraham fue hallado como el padre de la fe? Porque, como dice su palabra en Romanos capítulo
18, verso 20 dice: Abraham tuvo esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que no le importó la circunstancia y él tomó esa palabra de Dios como galardón. Y vemos que el principio de la fe es creer, es ver eso lo que queremos, es observar esa casa, es ver que si ese hijo que está metido en problemas de drogadicción, el Señor lo va a sanar. Es creer que si nosotros no tenemos un empleo, Dios va a suplir ese empleo que necesitamos. Pero la fe viene combinada con otros aspectos. Y vemos cuánto tiene que ser la fe. ¿De qué tamaño tiene que ser nuestra fe para alcanzar ese milagro? Y vemos en el libro de Mateo capítulo 17 verso 20, cuando el Señor Jesús dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y quiero detenerme allí. Vemos que el grano de mostaza es uno de los más pequeños. Mide alrededor de 1 a 2 milímetros. Pero vamos a seguir leyendo cuando dice: si dijeres a esta montaña, pásate de allá para acá, y se pasara, y nada os será imposible. No importa el tamaño de tu fe, solamente tienes que creer que Dios hará el milagro en tu vida. Entonces estamos entendiendo que el principio de la fe es creer. Pero ¿cómo hago yo para alimentar esa fe? ¿Cómo hago yo para crecer esa fe? O que esa fe entre en nuestra vida como cristiano o como oyente de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10 verso 17: así pues la fe viene por oír, pero por oír la palabra de Dios. Es necesario que nosotros nos congreguemos, no dejando de congregar. Es necesario que cuando tengamos tiempo, nosotros nos conectemos a las redes y tomemos este tipo de palabras para que alimentemos nuestra fe. Porque el enemigo en estos tiempos ha venido a oprimir. No importa lo de la pandemia, porque a veces el enemigo nos tiene acorralados, porque no queremos salir, porque pensamos que nos vamos a contaminar. Pero la palabra de Dios también dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Pero nosotros tenemos que tener los mecanismos necesarios para oír la palabra de Dios. No importa si no te puedes congregar directamente en una iglesia, pero para eso existen las redes, o para eso existe este libro que es prodigioso, que es leer la palabra de Dios. O sea, la fe de nosotros va a crecer a medida que nosotros alimentemos la fe. Alimentemos a través de escudriñar la palabra de Dios, de escuchar estos mensajes. Vamos a alimentar la fe. Y no importa cuál sea el tamaño de tu fe, porque el Señor está pidiendo lo mínimo cuando hace esa comparación de que la fe tiene que ser como el grano de mostaza, o sea, pequeña. Pero la fe de nosotros tiene que ser como la luz de la aurora, que vaya de aumento en aumento hasta que sea firme. Quisiera hablar de un predicador que se llama Roberto Sander y compara la fe con un ciclo. Él dice que la fe viene por oír, sembrar y hablar. Y se refiere a algo especial. Pero yo quisiera decirle que a ese ciclo me permitiría incorporarle que hay que confiar y hay que tener paciencia.
Porque a veces nuestros procesos son largos. Hay procesos que son largos. Porque vemos dentro de esta palabra de Dios el tiempo en que Dios le prometió el hijo a Abraham y en el tiempo en que él tuvo su hijo. Vemos que Abraham en el principio dudó, pero la duda no vino a través de él, sino a través de su mujer, que se rió y pensó: yo siendo estéril y de esta edad voy a tener un hijo. No importa la circunstancia, si tu pareja, tu esposa no creen. ¿Acaso no vemos la historia de José cuando tenía esos sueños y sus hermanos no creían en los sueños que él tenía? Lo importante es que la fe sea ciega, hermano, sea sosegada. Creamos que Dios va a hacer ese milagro especial en nuestra vida, pero tenemos que declarar ese milagro. Vemos que la fe, en principio, es el sazón, pero ¿cómo nosotros vamos a alimentar esa fe? A través de oír, de escudriñar la palabra de Dios, pero tenemos que empezarla a sembrar en nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón hablará la boca. Pero si yo siembro temor y si yo dejo que el enemigo me diga que ese empleo no es para mí, a que yo no voy a poder restaurar mi hogar, yo estoy sembrando la duda. Y les quiero decir, querido amigo, querido hermano, que el enemigo principal de la fe es la duda. Porque vemos cómo los discípulos estuvieron con el Señor en la barca y Pedro caminó sobre las aguas, porque Pedro confrontó o le dijo al Señor: si eres tú, que yo vaya donde tú estás. Y la fe de Pedro entró en duda, a pesar de que estaba con el Señor. Pero Pedro caminó sobre las aguas. Pero cuando tuvo temor, empezó a hundirse sobre las aguas. Hermano, lo importante es tomar la palabra de Dios cuando dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha prometido a tu vida, Dios lo cumplirá en su tiempo. Es necesario entender que los tiempos de Dios no son igual a los de nosotros, porque la palabra del Señor se refiere a que los tiempos de Dios, un día para Dios son como 1000 para nosotros en nuestra vida. Dios le bendiga. Le invito, hermano, a que esté conectado con nosotros. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.